Tratar de abordar ese tema, porque para muchos es un sinónimo de ser un holgazán, un vago, y realmente uno necesita, por una cuestión, me parece, de tranquilidad, de equilibrio, de lo que se quiera, tener su día de fiaca, ¿por qué no? La próxima hablamos del tema. Me encantó, gusta, ¿no? me gusta. Vos, Mariana, igual ya excedes eso. Lo excede, Yo estaría todos los días, ¿sabes qué? En el día de hoy, Marian, damos la diferencia principalmente de los diferentes duelos que existen, porque uno, viste, generalmente relaciona quizás el duelo con una pérdida, una muerte, y realmente también es cuando un vínculo se termina, relacionándolo con afectos. Entonces, en la columna de Furs hoy nos interesa muchísimo, primero y principal, que nos explique cómo es, qué diferencias tiene, y si tiene etapas, para ver cuánto tardamos en superarlo. Los tiempos del duelo, Furs, todo tuyo. Bueno, vamos a arrancar. Vamos a definir qué es un duelo. Un duelo es una reacción afectiva, natural, esperable ante una pérdida. Claramente hay diferentes tipos de duelo. No es lo mismo un duelo por una muerte que el duelo por la ruptura de una relación o por la pérdida de un trabajo. De todas maneras, hay algo que es común a todos, que lo que existe es el sufrimiento. Claramente los tipos de sufrimiento van a ser diferentes y es un concepto que es muy, no iba a decir muy difícil, pero es imposible generalizar, porque los duelos son muy subjetivos, digamos, depende de cada persona, depende de cada historia, de la personalidad, del tipo de pérdida, de la relación que uno tuvo con aquello que uno perdió. Y esto que nombrabas de las etapas me parece fundamental para arrancar. Hay una psiquiatra suiza divina que podría contar la historia, pero bueno, excede el programa, que fue una especialista en acompañar personas que se les murieron seres muy queridos y niños también, y acompañar a las personas en sus últimos días de vida. Y básicamente cuando ella empezó a atender, porque nosotros, ¿cómo podemos llegar a teorías? A través de los casos y casos y casos que vamos teniendo, y lo que ella pudo corroborar es que hay 5 etapas que están presentes en los duelos y que también muchas veces están presentes en los duelos de, digamos, de rupturas afectivas muy profundas. Ruptura de pareja o ruptura, o si te peleas quizá con algún familiar, que puede ser también puede algo pasar grave. También, claro que a ver, puede pasar. empecemos con cuál es la primera, por ejemplo. La primera etapa del duelo tiene que ver con la negación. Bien. Digamos, uno no puede creer que perdió a esta persona. Es una manera, digamos, esta negación de dosificar el dolor. Después viene la etapa de la bronca, de la ira, que también es una manera de tramitarlo. Muchas veces nos enojamos con la persona o nos enojamos con nosotros. El que cree en Dios puede enojarse con Dios o con los médicos. Una tercera etapa es la etapa de la negociación. ¿Cómo es eso? Y uno empieza a pensar, ¿qué podría haber hecho? ¿Podría haber hecho otra cosa? ¿Podría haberlo evitado? Muchas veces aparecen sentimientos de culpa. Después de esta etapa viene la depresión. Y digo depresión porque hay una depresión normal que se da en los duelos, que tiene que ver con la tristeza, que tiene que ver con el dolor, que tiene que ver con la angustia, que tiene que ver con las inhibiciones. Esto es fundamental. Una persona que está en duelo le cuesta más ir a trabajar, está seguramente o puede estar inhibido en la sexualidad, en el sueño, puede tener trastornos del sueño, puede tener trastornos de la alimentación. Una persona inhibida, bueno, digamos, deprimida, básicamente está muy triste, y si no hay esta conexión con este afecto, no hay posibilidad de elaboración. Y por último, la etapa de la aceptación, que de alguna manera no quiere decir estar de acuerdo con la pérdida, sino ser consciente de que algo se perdió o que una persona falleció y poder seguir adelante. Pero con los tiempos que corren ahora, que te dan así nada de tiempo para que vos en realidad... Y bueno, ahora digamos, el tema de los duelos también se ve, por supuesto, siempre los duelos se vieron atravesados por las diferentes historias, digamos. Hoy si vos te pones a pensar, hasta los velorios son más cortos, porque hoy todo es express. Y la realidad es que si bien no hay una estipulación en relación a cuánto debe durar un duelo, el tiempo es fundamental. Pero más allá de la vorágine del tiempo, te digo esto porque es un tema que lo hemos tratado inclusive en el diario del trabajo. ¿Sabes por qué los velorios son más cortos? Porque son caros.
Porque no es una cuestión tanto por el tema de sentimiento. ¿Sabés que se puede velar en una casa? Y muchos están empezando a buscar la Y alternativa. antiguamente también se velaba en casas. Y además la realmente... manera que nosotros tenemos de velar, porque quizás los anglosajones cuando tienen que velar, por ejemplo, a un muerto, ellos se juntan, hasta comen, no digo que se ríen, pero sí dialogan, lo toman como una cuestión de despedida a la persona que murió y no acá como tener que hacer, que a mi juicio... no sé si es lo más razonable o sensato posible de tener que estar viste, los famosos duelos toda la noche al lado del cajón, llorando todas las 24 horas. También está bueno poder escuchar a la persona, digamos, si fue un accidente o fue una cuestión, digamos, inminente, uno decide, digamos, el que queda vivo. Pero muchas veces ante situaciones de enfermedad está bueno poder escuchar cuál es el deseo de la persona cuando digamos... Pero, por ejemplo, en reglas generales, 5 etapas, ¿en cuánto se terminan? Porque la gente que está viviendo un duelo dice, pero por favor, o sea, no puedo más, o sea, pasé por una etapa o la otra. En realidad lo que, digamos, se supone es que a partir del año uno puede empezar a convivir con la realidad mejor. ¿Y cuándo es un duelo patológico? Porque el duelo patológico existe, el psicoanálisis lo llama melancolía, que es cuando la persona no puede reconectarse con la realidad. Pero digamos, si uno cree que, disculpame te interrumpa, pero si uno cree que va a superar la muerte, digo en temas de muerte, ¿no? El duelo relacionado con la muerte, evidentemente hay gente que, y está absolutamente demostrado y es razonable que uno nunca pueda superar una muerte o la muerte de un ser querido, sobre todo en situaciones trágicas. Ahora, uno lo que puede es superar estos procesos y aprender a vivir con eso, ¿no? Exactamente. A ver, hay muertes terriblemente dolorosas, antinaturales, como por ejemplo podemos pensar la muerte de un hijo, que no hay nada más espantoso y que para lo cual no hay palabras, ¿no? O sea, cuando se te muere un cónyuge sos viudo, cuando se te mueren tus padres está el término de la orfandad, para el tema, digamos, cuando muere un hijo no hay palabras y claramente hay como una muerte interna que no se cierra. Pero bueno, justamente el trabajo de duelo es ver si yo puedo libidinizar otras cuestiones de la vida que me puedan fortificar y que pueda aprender a convivir con esta pérdida. Ahora, lo que me parece interesante para cerrar esta cuestión es entender que la tristeza es necesaria, que si tenemos un poco de bronca no pasa nada, digamos, que son emociones que si no las atravesamos, los duelos no elaborados en un momento se reactivan en otro. Se disparan en algún momento. Absolutamente. Dani, me encantó. Sí. Temas para hablar, un tema quizá no tan entretenido como solemos hacerlo, pero son temas que Dani Furla conoce al dedillo y nos puede dar esos tips importantes para tratar de empezar a ver y razonar, reflexionar sobre las cosas que nos pasan todos los días. Dani, fenómeno, un besito grande. Gracias, chicos. A ver, 50 minutos pasaron de las 21, cuando digo tengo varios mensajes de un profesor de tango. No sé si tiene muchos parientes por la zona norte, pero todo el mundo tiene, la gente está llamándolo. Marcelo Roldán va a estar con nosotros, el autor del libro Para aprender a bailar tango. Creo que me va a estar enseñando algunos pasitos, Marian. Así que ya venimos, ¿eh? Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar.